Jóvenes, muy buenos días con todos. Disculpen por la demora, por favor, hay un problema técnico. A ver, chicos, vamos a continuar entonces en esta semana con la parte práctica del área del lenguaje. En este caso estábamos desarrollando nosotros el tema del verbo. Ya, recordando algunos aspectos muy importantes trabajados en la clase anterior para poder desarrollar la parte práctica. Así es que por favor, atención, vamos a hacer una breve retroalimentación del tema desarrollado en la semana pasada, la teoría sobre el verbo, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos mencionado nosotros que el verbo venía a ser, ¿no? La parte de la oración, ¿no? Categoría gramatical también que hemos mencionado, que expresa una acción o movimiento, ¿no? Es decir, existencia, consecución, condición o estado del sujeto, acción. ¿De qué sujeto nos está hablando? Básicamente nosotros nos estamos refiriendo pues al sustantivo, al pronombre o al ente que realiza la acción dentro de una construcción oracional, ¿de acuerdo? Entonces, semánticamente, habíamos mencionado que expresa una predicación completa, ¿no? Es decir, es la parte que habla al respecto del sujeto. En la oración, nosotros, a ver, en la oración el verbo conjugado funciona como el núcleo sintáctico del predicado, ¿no? O denominado también núcleo del sintagma verbal. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, los verbos, según su valencia o gramática, no hablar de este aspecto, pueden ser clasificados en transitivos e intransitivos, ¿de acuerdo? Atendiendo respectivamente pues a sus características. Entonces, vamos a ahondar un poco más en esta parte de la clasificación, porque en la semana pasada nosotros hemos trabajado la definición, ¿no? Y la clasificación concernientes a algunos aspectos, ¿ya? Entonces vamos a continuar con dicha clasificación. Ahora, ¿qué más habíamos mencionado? También los accidentes gramaticales, los 5 accidentes gramaticales que tienen, ¿no? El modo, tiempo, persona, número y aspecto. Nos falta en este caso, ¿no? Son 5 accidentes gramaticales, los cuales ustedes deben de recordar, chicos. Muy importante, como les digo, conocer la teoría, ¿ya? Para poder desarrollar la parte práctica. Ahora, en cuanto al primer accidente gramatical denominado modo, habíamos dicho nosotros que viene a ser la actitud que está relacionada con la actitud del hablante, ¿no? Entonces, viene a ser aquello que él mismo enuncia en la oración, ¿de acuerdo? Existiendo 3 principales modos, los cuales habíamos hablado también acerca del modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. No se olviden, pues, eso en cuanto al primer accidente del verbo. El modo indicativo, jóvenes, habíamos hablado que viene a ser cuando el verbo se encuentra refiriéndose a la realización de una acción concreta y real, ¿no? Es decir, miren, ve, ya se realizó la acción, ¿no? Es algo concreto y también, pues, real. Ahora, ¿qué más nos menciona? Por ejemplo, ven, tenemos ahí una oración, Ana cantó muy bien, ¿no? En esta oración nosotros vemos sobre un hecho, ¿no? En particular, pero que se concretó, ¿de acuerdo? Detalla que esa persona, pues, cantó en el pasado, ¿no? Es decir, ha concretado la acción. Eso en el modo indicativo, ¿no? En el tiempo real, como digo. En cambio, en la siguiente oración vamos a ver, ¿eh? Esperemos que Ana cante muy bien, ¿no? Es la misma oración, pero en el modo diferente. Entonces, manifestando qué cosa, un deseo. ¿Ya? Entonces, en este caso, jóvenes, no es un hecho concreto y real, sino que es una probabilidad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos o habíamos mencionado que el modo subjuntivo es justamente la que presenta esta característica, ¿no? ¿De qué cosa? De mencionar, pues, un deseo, una posible probabilidad de algún aspecto, ¿ya? Entonces, eso concerniente al modo subjuntivo, ¿ya? Del sujeto. Pues acuérdense del subjuntivo sobre el sujeto,
¿no? Quien va a expresar en la oración, pues, su deseo, ¿no? Sus anhelos, etc. Y la tercera forma del modo, pues, aquí vamos a detallar, ¿no? Algunos detalles del modo subjuntivo. La acción que se considera como posible, que aún no se ha concretado. Entonces, el verbo se encuentra en este modo. Cuando mencionamos en las oraciones, generalmente se utilizan los adverbios de ojalá o quizá. ¿Recuerdan? Entonces decimos, ojalá podamos asistir a su graduación, o todos quieren que él realice un brillante discurso. Entonces, ya desde ahí partamos, entonces, a recordar ese aspecto de deseo, ¿no? Ahora, al hablar del modo imperativo en el verbo, empleamos el modo imperativo de los verbos cuando queremos dirigir órdenes. Por ejemplo, venir aquí, acomódate en ese asiento, haz silencio, estamos en una reunión, etc. ¿No? Es decir, ordenar, básicamente. Ahora, el verbo, no habíamos visto también una clasificación al respecto del verbo en el tiempo infinitivo. Entonces, ¿cómo es así? Miren, es una forma verbal no finita que exhibe características propias de un sustantivo. ¿Cómo así? Este no distingue persona, número ni tiempo. ¿Ya? Entonces, es una forma que nos va a servir para expresar la idea de una acción como noción general. ¿No? No vamos a especificar las circunstancias de su realización, ¿no? Cómo, cuándo, qué o quién, ¿no? El carácter abstracto de la acción evocada por el infinitivo explica que en muchos idiomas lo encontremos como entrada en el diccionario, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, buscamos un verbo y en el tiempo que nos aparece en el diccionario, por ejemplo, es en el modo infinitivo, generalmente. Entonces, por esta razón justamente se suele encontrar en las frases donde se dice algo general sobre una acción. Entonces, analicemos el ejemplo, ¿no? Querer es poder. De querer es un verbo, ¿de acuerdo? El comer y el rascar, todo es empezar. Ver para creer. Entonces, el verbo está en el tiempo infinitivo. Ahora, el tiempo infinitivo se caracteriza generalmente porque los verbos, pues, terminan, ¿no? En ar, ir, ¿ya? Generalmente. Entonces, eso en cuanto a esta clasificación de los verbos, ¿eh, chicos? En cuanto a la forma, ¿no? Morfológicamente mencionando esto, ¿eh? Entonces, el infinitivo nos dice, vamos a formarlo uniendo la terminación ere a la raíz del verbo a través de la vocal temática. ¿Cómo así? Tenemos aquí la primera vocal, verbos en la primera conjugación, es decir, en la primera persona, ¿no? En el infinitivo, cantar, bailar, comentar, ¿no? La vocal temática, por eso dice, ¿no? Ahora, verbos en la segunda conjugación, comer, beber, torcer. Verbos en la tercera conjugación, ¿no? Vivir, sentir, reír y todos los demás que se puedan mencionar y pertenece pues a esta clasificación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más decimos? También mencionábamos sobre el infinitivo compuesto, en este caso vamos a agregar a qué se refiere, ¿no? Nos dice, construimos un infinitivo del verbo haber y el participio del verbo utilizar. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al participio, también es una forma verbal, ¿ya? ¿No? Sin antes pasar a esto, por favor, recuerden el aspecto de los infinitivos, de los gerundios, que son los verbos que terminan en ando, endo y endo, ¿no? Y el participio, ¿de acuerdo? Entonces, por haber estado contigo, tenemos aquí el verbo haber y estado, ¿no? Que viene a ser el participio del verbo, no es estar, ni tampoco estando, sino estado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ya se concluyó totalmente con la acción del verbo, ¿no? Supiste que había estado en la consulta del médico. ¿De acuerdo? Ahora, también usamos el infinitivo compuesto con un valor apelativo de recriminación por parte del hablante al oyente por no haber hecho algo que debería. Por ejemplo, yo tenía una pregunta, pues haberlo dicho. Tenemos el tiempo haber.
No, ¿no? El verbo proclítico. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo vamos a identificar esta categoría gramatical en el criterio sintáctico? Es decir, dependiendo de la función que esta desempeña, como así nos dice, ¿no? Los rasgos comunes con los sustantivos, como sucede con los sustantivos, el infinitivo puede llevar determinativos y modificadores, es decir, los determinantes, que dentro de ellos se encuentran los artículos, recuerden, y las demás clasificaciones, ¿no? Son las categorías gramaticales, pues, que modifican, determinan, cuantifican al sustantivo. ¿Ya? No nos olvidemos de aquello. Pues en ocasiones se convierten en verdaderos sustantivos con oposición de números. ¿De acuerdo? Entonces, el deber, los deberes, el andar, los andares. ¿No? Entonces estamos viendo aquí la conjugación en cuanto a números. ¿Qué más analizamos? Los infinitivos, en esta forma verbal con complementos o sin ellos, pueden ejercer funciones propias de los sustantivos, como así sujeto. Un infinitivo puede hacer la función de un sustantivo dentro de una oración, solamente en la forma infinitivo. Como así tenemos ahí de bailar es divertido. Bailar hace la función de sujeto, perdón, entonces de núcleo del sujeto. Los infinitivos también pueden en este caso funcionar pues los adjetivos sustantivados. ¿Ya? Entonces es muy importante también recordar ello, ¿no? Y se sustantiva como utilizando el artículo lo, el artículo neutro lo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de cuánto es a complemento directo? El infinitivo, ¿no? Cuando desea jugar en un equipo profesional. ¿Ve? Complemento. Complemento circunstancial. Se fue sin firmar. De igual manera, porque aquí el verbo principal es fue. Entonces, complemento, por eso nos habla del tiempo infinitivo del verbo. Complemento de régimen, ¿no? Me dedico a escribir. De igual manera. Modificador o complemento del nombre. El hecho de votar a favor. ¿Ven? Ahora, modificador o complemento del adjetivo. Difícil de mirar. Modificador o complemento del adverbio. Lejos de volver. Entonces, son las formas en las cuales nosotros podemos analizar pues a la forma verbal que tienen los verbos cuando están en este modo, ¿no? En esto del infinitivo. Entonces, vean esa diferencia, es muy importante, chicos, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. Los rasgos comunes con los verbos. No es posible combinar el infinitivo con complementos verbales y en algunos casos con el sujeto explícito, ¿no? Con complemento directo, comer verdura es bueno. Con complemento indirecto, dar comida a los necesitados es algo que debemos hacer todos, ¿no? Que deberíamos hacer todos. Entonces, ¿qué más mencionamos? De complementos de régimen, de igual manera, pues funciona esto de los infinitivos, ¿no? Dedicarse a la escritura es un buen oficio. Muy bien, ¿no? Y demás ejemplos. A ver, vamos a continuar entonces. También habíamos hablado acerca del otro accidente gramatical denominado número. Cuando la acción que expresa el verbo es realizada por un solo sujeto, sabemos que tiene la forma de singular, ¿no? Y cuando es expresada por varios sujetos es pues plural. ¿Cómo así? Estamos hablando en este caso de la persona. Entonces decimos ejemplo, ¿no? Él es un gran nadador. Está hablando básicamente de una sola persona. Su comportamiento es muy sereno. De igual manera, de una sola persona. ¿Qué más? ¿No? Tenemos ahí en la forma plural, ¿no? Antonio y yo asistimos a la fiesta de cumpleaños. ¿Qué más?
deberíamos caminar 10 cuadras para llegar a la escuela, ¿no? Entonces, fácilmente ustedes se pueden dar cuenta que lo identificamos, pues, por el verbo, ¿no? El verbo si está en singular, básicamente el sujeto también tiene que estar en singular, es decir, concordar con el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un aspecto muy importante, también básico, ¿no? Ahora, en cuanto a la persona, indicamos la relación que existe entre el verbo y el sujeto quien realiza la acción del verbo. ¿De acuerdo? La persona puede estar en primera, segunda, tercera persona, puede ser en este caso singular o plural. ¿Ya? Cuando la acción expresada es realizada por la misma persona, quien habla en la oración se dice que está en primera persona, dependiendo, ¿no?, de quién o quiénes están realizando dicha acción. La primera persona puede estar en singular o plural, ya lo hemos mencionado. Yo entreno todas las mañanas, identificamos los pronombres, que es muy importante, por eso ya de todas las categorías gramaticales pues, que venimos explicando, es muy importante que ustedes recuerden las principales características y básicamente el criterio sintáctico, es decir, qué función, qué rol pues desempeña dentro de una oración. Jóvenes, no se olviden entonces, por ello nosotros hemos definido cada una de las categorías gramaticales desarrolladas en base a los criterios, ¿no? A las partes de la lingüística, diferentes partes de la lingüística, la semántica, la morfología, la sintaxis, la fonología, la fonética, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta estos aspectos. Ahora, la segunda persona sabemos a qué se refiere también cuando la acción es realizada por una persona, animal o cosa que es distinta del hablante en la oración. Sabemos cuál es, tú, ¿no? No vamos a ahondar demasiado en este aspecto porque hemos trabajado la parte de los pronombres. Entonces sabemos cuáles son los pronombres y cuáles son las personas gramaticales. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en el tiempo o en algunos aspectos muy importantes del verbo, ¿ya? Que es una categoría, la categoría gramatical más importante. A ver, la acción realizada por el verbo se encuentra en un momento determinado. Puede tratarse de un momento pasado, presente, futuro, por eso se le llama los tiempos verbales. Existen tres grandes tiempos verbales, también ustedes lo conocen, ¿no? En el tiempo pasado, o pretérito también es su otro nombre, ¿no? Expresando pues una acción ya realizada, que ya pasó. María corrió, por ejemplo, ¿no? Ahora, tiempo presente también sencillísimo. El tiempo futuro de igual manera, ¿no? Expresado por el verbo que aún no ocurre, sino que ocurrirá posteriormente. ¿Ya, chicos? Eso en una primera parte sobre el tiempo. ¿Qué más? Los argumentos verbales, ¿a qué se refiere, no? Incluyen el sujeto y los complementos verbales. Las diversas lenguas se denominan de manera diferente, pero en términos generales un verbo transitivo requiere un complemento directo. Recuérdense, ocasionalmente complemento de régimen. Ahora, algunos ditransitivos requieren también complemento indirecto, ¿no? El llamado complemento circunstancial no va a ser obligatorio en algún caso, por lo que sintácticamente es un adjunto del sintagma no verbal. Lo que nos está diciendo en esta parte es básicamente sobre esta clasificación de los verbos en cuanto a los que tienen, pues, objeto directo, ¿no? O los que no tienen objeto, o tienen o presentan objeto indirecto. Entonces, básicamente ese aspecto, ¿no? En la parte del predicado, pues, ubicamos y tenemos que identificarlo como corresponde. A eso se refiere en esta parte, ¿sí, chicos? Los verbos intransitivos, transitivos, ¿no? Los que tienen objeto directo y los que no tienen. A ver, vamos a continuar entonces. De acuerdo a la clasificación, también vamos a hablar en este caso, los verbos se clasifican según su origen, ¿no? Pueden ser en este caso primitivos o derivados, ¿ya? Recuérdense en cuanto al proceso de formación de las palabras, los cuales eran primitivos y los cuales eran derivados, ¿no? ¿Por qué primitivos? Pues poseían de una misma raíz. Y los derivados, pues, se forman en base ya a otra palabra existente, como en este caso, ¿ves? El verbo primitivo es cantar y el derivado canturrear. ¿De acuerdo? Es decir, utiliza la misma raíz externa o radical
para que se pueda formar pues un término nuevo u otra palabra en este caso, ¿ya? Por la estructura de los verbos, ¿no? Simples, atentos por favor, esta parte es muy importante, ¿no? Simples, compuestos, ¿se acuerda? Y los verbos parasintéticos. Parasintéticos, ¿por qué? Porque pues se ciñen ambos procesos, ¿no? Es decir, de ser simple, de tener solamente una raíz y de pues tener en este caso dos raíces, ¿ya? Por ejemplo, in, move, mover, ¿no? Que viene a ser la raíz, pues estamos viendo que ya se forma por dos procesos, por prefijación. ¿Se dan cuenta? Nosotros habíamos hablado en el sustantivo, pues cuál es o cómo se daba dicho proceso y también ocurre en esta categoría gramatical, es decir, con el verbo. Ahora, concerniente al significado, los verbos pueden ser llamados copulativos o predicativos. Cuando hablamos de los verbos copulativos, ¿no? Pues justamente este término va referido a la forma verbal determinado o nominado a un predicado nominativo al sujeto. Es decir, un elemento carente de sentido que hace la función de relacionante entre un nombre y sus referentes. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estas palabras? Sirven de nexo entre el sujeto y el atributo, no tienen contenido semántico, es decir, no tienen significado por sí solos, ¿no? Pues su función es de simple unión o cópula, son verbos copulativos, el famosísimo verbo ser y estar. ¿Cómo así? Con todos los modos y en todos los tiempos. Esto, por favor, chicos, es muy importante, recuerden. ¿Cómo así, no? Juan es médico, tercera persona, ¿no? Carmen está enferma, segunda persona, ¿no? Otros verbos que se usan como copulativos también son andar, seguir, venir, quedar, hallarse, ¿no? Pedro anda enfermo, María anda aburrida, ¿no? ¿Cómo así nos damos cuenta que viene a ser un verbo copulativo? Uno, porque es el verbo ser y estar, y los de las otras mencionadas, y también haciendo la conjugación. ¿Cómo así? Si nosotros no utilizamos un complemento o un atributo, pierde el sentido semántico, es decir, no tiene significado, no significa nada. ¿Cómo? Pedro anda. ¿Qué? No te dice nada. María anda, de igual manera. No necesita un atributo, necesita de un complemento. Pedro anda enfermo, María anda aburrida. A eso se refiere. Y ahora el verbo predicativo, pues es el verbo que no necesita, ¿no? Significado, o son aquellos que predicen o dicen algo significativo del sujeto y no necesita un atributo, un complemento. Juan trabaja, simple, se entiende. El músico compone, de igual manera. ¿No? Estos verbos a su vez pueden ser clasificados de acuerdo a su semántica, es decir, al significado. La semántica trabaja la parte de significado de las palabras, ¿no? Entonces, hablar de los verbos transitivos e intransitivos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues básicamente esto tiene que ver con los complementos que presenta en una oración, ¿no? Posee transitividad cuando posee complementos directos. O es intransitivo porque no los lleva. ¿Ya? Entonces no es transitivo. El complemento directo viene a ser la persona, animal o cosa modificada o afectada en forma inmediata por la acción del verbo. En español puede sustituirse por el pronombre ato, ¿no ve? Lola, los, las, ya hemos mencionado también en cuanto a los pronombres. Pedro supera obstáculos y nosotros podríamos convertirlo a la pronominalización de esta manera. Pedro los supera, ¿no? Si se vuelve el verbo transitivo a voz pasiva, el complemento directo se transforma en sujeto paciente. ¿Cómo así? Los obstáculos son superados por Pedro, ¿no? Es decir, los verbos transitivos, es decir, los que tienen complemento directo, básicamente pueden sufrir estos dos cambios que estamos mencionando y de qué manera pues se produce. Uno de ellos, ¿qué cosa? Reemplazándolo por los pronombres átonos y el otro transformándolo en el sujeto paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esos algunos aspectos que no habíamos mencionado en la clase anterior acerca
del verbo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con las partes de nuestras actividades para poder concluir con nuestros ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ubicar entonces en nuestras actividades. Por favor, atentos. Ya en esta parte debería ser donde ustedes participan. ¿No? Es más importante la participación de ustedes, cómo están entendiendo pues esta parte de la teoría que estamos explicando concerniente al verbo. ¿Ya? A ver, vamos a continuar entonces. Tenemos acá las principales actividades que se nos presentan en nuestro material. Teoría amplia, no la tenemos en nuestro organizador, pero nosotros hemos tratado de explicarlo, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar entonces. La primera actividad, la cual vamos a desarrollar, viene a ser subrayar los verbos en las siguientes oraciones. ¿De acuerdo, chicos? Si desean participar, por favor, adelante. A ver, primera oración, ¿cuál viene a ser el verbo? Subrayamos, por favor. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser? Por ejemplo, ¿no? Habíamos pensado, ¿no? ¿Qué más? Sorprendió. ¿Ve? Gustaría. ¿De acuerdo? Entonces todos los verbos que se presentan dentro de esa oración. Saldré con Andrea el lunes e iremos a bailar salsa. Saldré. ¿Qué más? Iremos a bailar. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto de qué manera pues tienen estas apariencias los distintos verbos que hemos mencionado. Ahora, si tú me hubieses hecho caso, ahora no te lamentarías, ¿no? Me hubieses hecho, ¿de acuerdo? No te lamentarías, ¿no? Aunque él lo crea, ¿de acuerdo? Sabemos que no es esa la verdad, ¿eh? No es, ¿no? Es, que no es, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más? Yo lo habría comprado de no ser porque llegué tarde, y la otra señora se lo lleva. Yo lo habría comprado, ¿no? Llegué tarde. Entonces vean de qué manera podemos identificar los distintos verbos dentro de la oración. ¿Qué más? ¿No? Y la otra señora se lo llevaba. Mientras él trabajaba, tú soñabas tonterías. Trabajaba, soñabas, ¿no? Tú me insultaste, como no lo había hecho nadie. ¿De acuerdo? Anduvimos callados. ¿Ve? Anduvimos callados, ¿no? Pensando. En el tiempo gerundio, en el modo del verbo, ¿no? Apenas lo hubo probado, ¿no? Diose cuenta del engaño, ¿no? Siempre que lo hagas de esa forma, estará bien. Estará, ¿eh? Lo sospeché desde un principio, dijo Manuel. Sospeché, ¿de acuerdo? Preferiría no tener que repetírtelo. Entonces, preferiría, ¿eh? Estos tres hombres son sagrados. Verbo copulativo. ¿De acuerdo? Murió pobre y dejó una familia. Murió, dejó. Oraciones compuestas, ¿no? Oraciones compuestas coordinadas. Por eso es que justamente encontramos dos verbos. Son dos oraciones. ¿De acuerdo, chicos? El crepúsculo embellecía la estancia. De igual manera, insistían los árbitros en suspender, ¿no? Suspender el partido hasta que cesasen las lluvias. De igual manera, la tribu espera la llegada, ¿no? De su jefe. Este no sería capaz de satisfacer. ¿De acuerdo?
Hemos optado por la crueldad, pues hace tiempo se olvidaron los valores que miden incluso. Hemos optado por olvidar. ¿Ve? Estudié, luego ingresé. De igual manera, oración compuesta, copulativa, ¿no? Yuxtapuesta incluso. Pero en fin, más vale que me olvide de todo. ¿Ve? Dijo que vendría y traería a su sobrina, pero ya son más de las 11 y no llega. Igualmente, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, ustedes tienen esta parte para que practiquen. Ahora, ¿qué nos dice en la siguiente parte? Nos dice, ubique los verboides en las siguientes oraciones, ¿no? ¿Cuáles son los verboides? Justamente esa clasificación que habíamos mencionado, los infinitivos, de los gerundios y de los participios, esos son los verboides. ¿De acuerdo? Como habíamos visto, pues no generalmente desempeñan la función de verbo dentro de una oración, sino de qué cosa, incluso podrían llegar a ocupar la función de nombre o sustantivo dentro de la oración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, primero tenemos el verbo en gerundio, hablando. ¿Ve? ¿Qué más? Juan se pasa el día suspirando. Verboide. ¿Ya? Usted y su amigo están despedidos. Participio. Teresa fue atendida. Participio. Los acusados decidieron. Participio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué oraciones más tenemos? Vivir aquí es simplemente vivir. Infinitivo. Nunca creí que pudieras. ¿Ve? ¿Qué más? Miguel pasaba cantando. ¿Ves? Complemento. Pasaba es el verbo. ¿No? Cantando es que modifica todavía. Dejamos a la tía sumida en la desespera. ¿Qué dice entonces? Dejamos. ¿Qué más? Fue una operación concertada. ¿Ve? Participio. Todo el robo fue efectuado. ¿Ve? Fue es el verbo. El verboide es efectuado. ¿No? Refiriéndose a ti, César dijo que eras bellísimo. Refiriendo. Conseguimos. ¿No? Sufrimos. ¿No, chicos? Miren, ¿ven? No voy a volver a esa horrible casa. Volver. Infinitivo. Estaba tan desesperada que quiso suicidarse. Debe haber habido algún error. ¿Ve? Entonces, estaba en el participio. Debe haber habido. ¿De acuerdo? Y así de las distintas oraciones. ¿De acuerdo, chicos? La siguiente parte nos pide señalar el infinitivo, participio y gerundio de las siguientes formas verbales. Fácil, ¿no? Infinitivo, ¿cuál vendría a ser la forma infinitivo? Hacer. Es decir, ya sabemos las terminaciones ar, et, i. Participio, ¿cuál vendría a ser? No está en la primera persona. ¿De acuerdo? ¿Cuál vendría a ser en el participio? Hice. En el gerundio, haciendo. ¿No? Imprimir. Imprimido, ¿no? Imprimiendo. Moría, morir. Morir. Muerto, ¿no? Muriendo. Escribir, ¿no? Escribir, ¿no? En el participio vendría a ser, en el gerundio, escribiendo, ¿no? Escribe. ¿De acuerdo? ¿Ya? Leo, leer, de igual manera. ¿Y chicos? Entonces, de esa manera, pues, a esa parte trabajamos. ¿Sale? Señala el infinitivo, participio y gerundio de las siguientes formas. Lo vamos a realizar en la siguiente reunión, por favor, los que puedan unirse para poder terminar con las actividades.